Bien, hoy ya estamos en la unidad 3. Vamos a hablar ya de uno de los métodos científicos propiamente dicho. En las primeras clases habíamos hecho la introducción. En la segunda ya nos acercamos un poco más a lo que es la epistemología. Saben también que el conocimiento, para la teoría del conocimiento al menos, presenta ciertos problemas y también ciertas soluciones. Siempre es importante considerar lo que hemos también visto dentro de la teoría, por ejemplo, el tema del dogmatismo, escepticismo, el idealismo, realismo, y otros también que en el siglo XX han aparecido, que en las siguientes clases vamos a ir viendo. Siempre hay un método científico que pueda reinar por un tiempo determinado, como pasó con el tema del enfoque o el método deductivo, que reinó todo lo que es la Grecia clásica hasta la aparición de Francis Bacon. Justamente vemos en pantalla a Francis Bacon como el pionero del método científico que vamos a estudiar hoy, que es el inductivismo. El inductivismo también tiene ciertas profundidades que en la carrera o sea, en la formación de ciencia y la educación, muchas veces no es preciso llegar a ese punto, sino entender en qué consiste el método y cómo es su proceso. Y también cómo nosotros podemos usar dentro de nuestra práctica, o estamos usando, pero no nos damos cuenta. Me gustaría saber si tenemos así idea o conocimiento de lo que es el enfoque o el método científico inductivismo. Así brevemente, por ejemplo, ¿en qué consiste? ¿Alguna apreciación? Es el aprendizaje previo que siempre se recurre. Inductivismo. A ver, ¿alguien me dice qué entiende? Buenos días, profesor, compañeros. Buenos días. El inductivismo sería ir de lo particular a lo general, Sí, va en contramedida de lo que es el deductivismo. exactamente. Esa es la idea central, justamente. O sea que los temas particulares, ahora lo que se revisa en el método científico si el resultado corresponde. Pero podemos aplicar cualquier método que también se considera como científico. Ahora, el resultado, si es verificable o verificado, va a plantear también el inductivismo. El inductivismo tiene su momento. No solamente vamos a estudiar la parte de ingenuo y una alusión, lo que también podría ser sofisticado. Hay también otro que se llama estrecho. Pero también depende de la época. Este reinó como 4 siglos también, hasta que hay una revisión en el Círculo de Viena, el 1920 recién. Y a partir de ahí ya hay varias escuelas. Por ejemplo, el racionalismo crítico o el falsacionismo que con Popper se va a también ver. Y antes de eso también tenemos el empirismo lógico, que también aborda este tema, lo utiliza, pero le da otro enfoque, otro tratamiento, otra exigencia, considerando que el positivismo también ha traído consigo una serie de exigencias que hay un antes y un después en ese sentido, ¿verdad? Entonces ahí aparece el concepto de la demarcación de la ciencia, que también lo vamos a ver en qué consiste, así en forma muy básica. Entonces, mirando nuestra guía didáctica, corresponde a la unidad 3 o módulo 3.
se puede llamar indistintamente, y nuestro contenido. Vamos a hablar del inductivismo, su concepto, características, pasos, ejemplos, enunciados, problemas y reflexiones. La evaluación de esta unidad va a estar disponible. La frecuencia es la misma el viernes 19 y sábado 20 de mayo, así como están haciendo también la tarea 2. El mismo procedimiento, 20 puntos, los materiales que están disponibles en los enlaces son la guía que ustedes van a utilizar. A ver, Edith, adelante. Profe, una consulta. Yo esta semana nomás fui matriculada. ¿En qué fecha estarías habilitándonos la actividad 1 para que podamos elaborar? ¿Y ya están en plataforma? Sí, ya estoy en la plataforma, pero no me deja más resolver. O si Sí. puedo entrar a No, tenemos que ver el habilitar tema. de nuevo. Sí. Vamos a fijar las fechas. Yo me pongo en contacto con... O me puede escribir porque hoy tenés que cumplir con la unidad 2. Entonces no Sí. te voy a poder asignar la tarea hoy, por ejemplo. Pero dentro de la semana puedo hacer eso. Y también los delegados están haciendo un excelente trabajo. Con ellos ustedes pueden gestionar quienes tienen inconvenientes y ellos me facilitan la lista de estudiantes y vemos un día así específico para habilitar tanto tarea 1, tarea 2. Está bien, profe. Muchas Profe, gracias. buen día. Buenos días. Tenemos la lista de los que no estaban vinculados. Ya estaban en el módulo anterior, pero costó mucho vincularles. Y tenemos compañeros también que están internados y no van a poder hacer la sesión, el examen, la evaluación de la unidad 2. Ya me Sí. avisaron ayer. Vamos a pasarte por listado, profe. Sin problema, vamos a resolver todos los casos, vamos a atender así. Yo solamente voy a necesitarnos así nombre y apellido y vamos a Sí. ver el momento para unificar. Una sola fecha, entonces le ponemos la recuperación. Excelente, profe. Muchas gracias. Sin problema, eso sería dentro de la siguiente semana. Entonces, esto es nuestra guía didáctica y la presentación que vamos a compartir. Acá hay como una especie de relato, ¿verdad? Que nos hace Bertrand Russell, pero no es el inicio de... Y me gustaría que veamos así en forma silenciosa primero. Vamos a leer y vamos a entender. O sea que es como la crítica del inductivismo. Entonces, no, es el inicio. Necesita un voluntario o voluntaria que nos pueda leer. Y vamos a ver cómo podemos interpretar esto. A ver, Miguel Ángel, adelante. Dice, un pavo fue trasladado a un nuevo corral y descubrió que en su primera mañana en la granja avícola comía a las 9 de la mañana. Sin embargo, siendo como era un buen inductivista, no sacó conclusiones precipitadas. Esperó hasta que recogió una gran cantidad de observaciones del hecho de que comía a las 9 de la mañana e hizo estas observaciones en gran variedad de circunstancias, en miércoles y en jueves, en días fríos y calurosos, en días lluviosos y soleados. Cada día añadía un nuevo enunciado observacional a su lista. Por último, su conciencia inductivista se sintió satisfecha y efectuó una inferencia inductiva para concluir, siempre como a las 9 de la mañana. Pero ay,
se demostró que de manera indudable de que esta conclusión era falsa cuando la víspera de Navidad, en vez de darle la comida, le cortaron el cuello. Bertrand Russell. Acá hay la mayor parte de la información del inductivismo. El tema de la observación es lo que es la base, es lo que propuso justamente Bacon. Bacon, por ejemplo, en su crítica a Aristóteles, no hay que leer o interpretar a Aristóteles, hay que entender la naturaleza, dice él. Entonces, el organón que escribió Aristóteles sobre la naturaleza se reemplaza con el novum organon, o sea, una nueva forma de ver, una nueva forma de entender e investigar la naturaleza. Y plantea de lo particular a lo general, justamente. ¿Qué ustedes ven, por ejemplo, en este texto? ¿Se hizo bien el trabajo? Wilder. Sí, cierto. Puede llevarnos a la predicción falsa. Este tipo de situaciones se puede dar en la vida práctica. O sea, el hecho de observar cada día, cuando lo mismo. Wilder. Ahí, por ejemplo, vemos que la predicción del pavo fue errónea, ya que él asumió que porque no había, o sea, la falta de prueba que él veía, dijo esto, entonces que no implica eso que porque siempre hay, o sea, sería que la falta de prueba no es, la ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Eso sería en pocas palabras. Claro. Y fíjense, acá hay otra invitación, la lógica, ¿verdad? El tipo de juicio. Es importante siempre tener esa formación básica, por lo menos, en reconocer los tipos de juicio. Por ejemplo, un juicio universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. Cuando entonces me reemplaza el que enseña, tiene que ser un juicio amén, dicen, en la conclusión. Entonces, ahí se comprueba que la observación con todo su proceso y todo lo que implica el método científico inductivista, entonces va a tener una conclusión que se puede validar. ¿Por qué? Porque concluye en un juicio A o un universal afirmativo. O sea, podemos decir entonces todos. Yo no puedo citar el nombre de todos, ustedes decir, el Walter es puntual en la clase de epistemología. Wilder es puntual en la clase de epistemología. Miguel Ángel es puntual en la clase de epistemología. Cristian es puntual. Amanda es puntual. Víctor es puntual. Cindy es puntual. Entonces, la conclusión va a ser que todos los alumnos son puntuales. Si yo lo observo en las 7 clases de son, puedo hacer una conclusión y puedo demostrar que es así. Pero ¿qué pasa si yo no observé todos los elementos? Por ejemplo, yo no tenía toda la matrícula de los estudiantes, o mi pantalla no me permite ver todo. En una clase presencial eso es más fácil de hacer, porque hay un proceso que seguir. Entonces acá algo imprevisto, ¿verdad? Que el pavo o el observador se puede usar como metáfora para hacer entender también al otro que está investigando lo que hay que saber usar el método o hay que agregarle algo más para que esto sea validado. Sin embargo, la teoría deductiva es lo que reinó de todo lo que fue la época clásica, la escolástica. La escolástica pues, no tampoco, o sea, tampoco se estudió en todo momento el tema de la ciencia, lo que a nosotros no nos llega la información. O sea, la escuela aristotélica
también pervivió hasta siglo XIV, siglo XV más o menos, hasta que aparecen estos nuevos grupos de pensadores. Justamente el primero que formula el empirista Francis Bacon. Empirismo e inductivismo, entonces son también, en gran medida, son sinónimos. Hay pequeñas diferencias entre el parecer que pueda tener un filósofo con otro, un investigador con otro, pero el propósito siempre es partir de las observaciones así particulares. Vivió esta época Francis Bacon, 1561-1626. Estamos hablando del siglo XVI y principio del siglo XVII. Entonces, él sostenía que la obtención de principios generales sobre la naturaleza debería ser la meta de la ciencia, no su punto de partida. Porque el enfoque o justamente ese punto de vista también de los científicos, si uno estudia la historia de la ciencia va a encontrar que él siempre apunta a lo mismo, pero el método cambia. Entonces, uno cree a partir de su conocimiento también que esto puede funcionar. Y ahí la información que yo le había dado, que él introduce el método científico, una lógica deductiva reinante desde hace mucho tiempo, entonces, creada justamente por Aristóteles. Y los filósofos seguidores medievales, especialmente Tomás de Aquino, lo ha desarrollado también en ese siglo, especialmente XIII, que también se volvió bastante fuerte y no podía, por ejemplo, sufrir una decadencia porque no había una teoría, vamos a decirlo, opositora. Acá la base, la idea de que las teorías pueden derivarse o establecerse sobre la base de los hechos. Al revés también vamos a ver más adelante que no puede haberlo, o sea, sin teorías no se puede trabajar, van a decir los otros grupos. Sin embargo, acá se parte de una observación, hechos. Por ejemplo, si nosotros vamos a definir hechos, ¿qué significa hecho? ¿Qué son los hechos o qué es el hecho? Y es lo patente, lo que está ahí, lo que yo no puedo discutir. Es como nuestra identidad, nuestro rostro, ¿verdad? Esa identidad, aunque por ahí la cámara pudo haber captado con deficiencia, no se puede negar, es el hecho. Entonces, ahí es sinónimo de realidad lo que quieren llegar los estudiosos. Entonces, es muy importante el enfoque, para la época al menos respondía completamente a lo que se... Fíjense, Galileo Galilei y Kepler hacían sus observaciones en forma diaria. Miles de noches, miles de días habrán dedicado a su observación. Y a partir de ahí también cómo cambian de manera universal el pensamiento con la teoría heliocéntrica. Y lo han hecho a partir de la observación. No tenían muchos instrumentos, pero el afán de entender la naturaleza le ha servido muchísimo para hacer esa conquista. Entonces, esa parte introductoria del origen del método es muy importante también ubicar en el tiempo. Entonces, le reitero que siglo XVI y siglo XVII, entonces, aparecen los grandes descubrimientos apoyados por esta teoría o utilizando esta teoría que se llama inductivismo. Los pasos que generalmente utiliza el método, observar hechos y registrarlos como premisas. Las premisas, nuevamente ahí vamos al campo de la lógica. El que entiende un poco de silogismos también va a entender. Y también diferenciamos lo que son la estructura del pensamiento, concepto, juicio y razonamiento. O sea, con la ayuda, o sea, que todos participan los conceptos, la suma de conceptos, unido por una cópula, entonces, con otro concepto, forman lo que se llama juicio. Y esos juicios se usan como premisa. Como premisa dentro de lo que es un razonamiento, puede ser deductivo o inductivo. En este caso es un razonamiento inductivo, que vamos a ver también los ejemplos. Entonces, el primer caso, observar hechos y registrarlo como premisa.
Porque primera premisa recién va a ser. La otra observación va a ser la segunda premisa. Yo puedo sumar varias premisas y ver después si es que eso concluye, porque hay también reglas de inferencia o reglas de silogismo. La combinación de las premisas también me obliga, por ejemplo, a entender que la conclusión tiene que ser de esta manera. Por ejemplo, si las premisas son todas verdaderas, entonces también podemos decir que la conclusión va a ser verdadera. Lo que no tenemos que confundir también en esto es que lo afirmativo no es sinónimo de verdadero. Y lo negativo no es sinónimo de falso. O sea que hay juicios o premisas, o que vamos a hacer en este caso como premisa, que vamos a decir es un juicio afirmativo verdadero. Es un juicio afirmativo falso. ¿Cómo sería un afirmativo falso? Que yo estoy diciendo como verdad, pero no es. Yo puedo decir, Asunción es la capital de Argentina. De manera afirmativa digo, pero no es verdad. Entonces es afirmativo falso. Y así todos los tipos de juicios que también es importante entender acá. Puede ser juicio particular, algunos, o ciertos, así decimos. Y el universal, lo que se quiere llegar es justamente en la ciencia, es la universalización. Pero hoy día también entendemos que esa universalización no es así como que va a ser permanente. Se puede decir que la ciencia es falsable, la ciencia es temporal, o sea, la teoría que se comprueba entonces, y la teoría que tiene la mejor prueba en cuanto a su demostración en ese momento, lo que va a predominar. Examinar si estos hechos se repiten y si se puede establecer regularidad o patrones. Eso sería fácil observar qué hora amanece en invierno, qué hora amanece en verano. Y la frecuencia va a depender mucho también de la ubicación de la persona. Cuando si se ubica en otro lugar y va a ver la puesta de sol, ¿no? Entonces es probable que no coincida porque el observador no se posicionó así como lo hizo ayer. Ahora sí, eso en la naturaleza llamamos pautas. Está dentro de una estructura y los comportamientos en términos humanos, vamos a decirle, de la naturaleza se llaman pautas. Y si hay regularidad en tema de las pautas, entonces a eso vamos a llamarle patrones. ¿Por qué? Porque ya de esa manera se produce ese es el segundo punto. Y por último, hacer inferencias. Esto es llegar a juicios y a conclusiones de los hechos anteriormente observados. Lo que ya expliqué recientemente. ¿Algún comentario sobre los pasos? O también alguna información. A ver, Claudia. Profe, eso que usted se está refiriendo como pautas no se puede tener en cuenta como percepción también. Pero la percepción, también es importante entender que se valora también como un juicio personal a veces. Y en ese caso nosotros tenemos que desprendernos de lo personal y vamos a lo objetivo. O sea que mi juicio tiene que adecuarse a la realidad. De hecho que la percepción, si vamos a estudiarlo, es captar a partir de los sentidos, es el punto inicial, es la materia prima de este proceso. Y sí o sí va, lo que no tiene que ser como un sesgo. Eso es lo que tenemos que cuidar cuando hacemos una investigación. Pero es importante la percepción. Y sin percepción no vamos a hacer investigación en este caso. Gracias. Sí. A ver, María Estrella. Profe, respecto a ese último paso, donde dice hacer inferencias, o sea, llegar a juicios y conclusiones. Dentro de matemáticas nosotros tenemos algo que se llama proceso de inducción, Sí. donde nosotros para hacer las demostraciones tenemos, o sea, se parte de ciertas peculiaridades que se ven, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy sencillo, en los números
y a partir de esas peculiaridades en ciertos números uno hace una demostración formal para generalizar. Ahora, yo lo que me pregunto es, en este proceso inductivo que ustedes están mencionando, ¿cuál es el proceso para llegar a esa generalización? Porque nosotros tenemos una herramienta que valida las conclusiones a las cuales llegamos. Sí, acá y esto va a ser un error para la gente que vino después, ¿verdad? Porque aplican, vamos a ver más adelante cuáles son los elementos, el elemento lógico justamente y la experiencia, dice. Pero eso va a ser débil para los actuales. En realidad ellos casi todos eran matemáticos y habrán también aplicado de esa manera así como está diciendo María Estrella. Y de hecho que cada corriente va presentando una manera de mostrar lo que corresponde, lo que se valida o lo que se puede validar. Aparece la otra corriente y va a buscar la debilidad y va a presentar la propuesta como para fortalecer esa parte. Y ustedes mismos que la gente que entiende matemáticas se va a dar cuenta de que esto tiene ciertas debilidades en caso de que sea así. Entonces no podemos universalizar cuando la observación no se ha hecho como corresponde. Entonces, ellos ponen como regla estos pasos. Pero fíjense que se apoya en lo lógico. Si mi juicio, que aparece en la premisa, me permite llegar a una conclusión así general, y eso no es tan discutible en ese momento, entonces se valida. Tenemos también a Lisa Casco. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Desde el caso del pavo y hasta ahora todos los filósofos, estudiosos que venimos observando, ¿verdad? O analizando o estudiando, el caso del pavo tiene un hecho, un cambio de escenario, ¿verdad? Que imagino que los inductivistas o otros estudiosos, cuando tienen unos pasos para universalizar, caen en obviar ese cambio de escenario, porque el pavo fue cambiado, ¿verdad? De un corral a otro. Y ese cambio, al no ser repetitivo, no se toma en cuenta para también entender por qué nos está comiendo a las 9, ¿verdad? Entonces, la observación solo de situaciones repetitivas le lleva sí o sí al investigador a caer en errores, ¿verdad? Porque la naturaleza o las situaciones son cambiantes, sí o sí son cambiantes, ¿verdad? Es lo que me doy cuenta, que cada corriente se asienta en sus principios y sí o sí cae en algún error porque olvida las otras situaciones, ¿verdad? Claro. No toma en cuenta. Gracias, profe. Y acá es cierto, el problema puede ser que esto se hace como determinante. Más adelante va a aparecer el concepto de probabilidad. O sea que se alcanzó hasta cierto punto, pero es posible descubrir más de esto. O sea que me ayuda a descubrir hasta una situación y de esa situación se puede sostener, ¿no? Para que la ciencia también pueda progresar o avanzar. Tenemos algunos ejemplos que clasifica de esta manera, como inducción por generalización de primero, las cebras. Premisa 1. La cebra del zoológico de la ciudad tiene rayas blancas y negras que cubren todo su cuerpo. Premisa 2. La cebra que veo en televisión tiene rayas blancas y negras en todo el cuerpo. Y ahí se llega ya, o sea que 2 premisas y una conclusión. Cuando hay entonces, estas 2 premisas son verdaderas y puede que coincida con la observación que se ha hecho 1000 veces. Conclusión: cuando mi amigo Juan vaya de safari a África y vea cebras, estas tendrán el cuerpo cubierto por rayas blancas y negras. Lo hace por una inducción por generalización. Por razonamiento causal. Este en realidad tiene que ser el perro, este se pegó acá erróneamente. Tiene que ser el perro de al lado.
Entonces el perro del vecino siempre ladra cuando alguien camina por la vereda frente a su portón. Alguien caminando por la vereda, premisa 2, y se está aproximando al portón de mi vecino. Entonces el perro de mi vecino comenzará a ladrar en cualquier momento. Acá uno ya combina los elementos del razonamiento, o sea, la primera premisa, la segunda premisa, y aplica también la fórmula de silogismo. Por ejemplo, ahí se determina ya ¿cómo es? El término menor, el término mayor, puede haber término medio. Y profundizando un poco más también se puede decir que el término menor en la conclusión siempre baja como sujeto y el término mayor como predicado. El término medio no tiene que aparecer en la conclusión, si es que se formula bien el silogismo o el razonamiento. Por eso no es para que ustedes aprendan, solamente le digo como ejemplo. Y si saben, también tampoco hay problema porque ya saben. Los estudiantes de la escuela, eso es una inducción a partir de datos estadísticos que quizás también lo aplicamos en nuestra vida cotidiana. Premisa 1, el 96% de los estudiantes de primaria de la escuela San Martín aprobaron el curso. Premisa 2, Javier es estudiante de primaria en la escuela San Martín. Entonces es muy probable que Javier haya aprobado su curso. Acá nos habla de una probabilidad. Es lo que se va a introducir, pero ya escuelas posteriores, el tema que le había mencionado, que esto puede cambiar. O sea, el resultado puede cambiar. O sea, que no es lo que se tiene que determinar, no como resultado matemático, como planteaban los primeros inductivistas, sino como desde el punto de vista estadístico. La estadística te puede dar tendencia, una aproximación, a veces también acierto, pero hay una probabilidad. Ese es el concepto que también se introduce. Entonces, acá hay solamente 3 ejemplos. Nosotros en nuestra vida cotidiana lo vamos a encontrar miles de ejemplos, miles de situaciones, y hay veces también que si nos descuidamos podemos caer en un prejuicio, ¿verdad? Y eso es importante cuidar. La observación que vamos haciendo con nuestros estudiantes o en la labor que uno se desempeña, incluso puede combinar también. Y el inductivismo quizás ya no sea una corriente o un método científico que se pueda recomendar. Hay teorías mucho más recientes que se puede también aplicar. Y también va a depender eso mucho de la situación y la frecuencia de observación o intervención que una persona tiene que hacer. El hecho de, yo digo estudiante porque la mayoría estamos en el ámbito académico, ¿verdad? Entonces, en esos casos sí tenemos que encontrar un modelo o un método que nos permita llegar, por ejemplo, también a no sé si una conclusión, porque la conclusión pues no te permite más trabajar. Muchos dicen, voy a hacer la conclusión de la filosofía platónica. Entonces, es como que al siguiente que investiga ya no le va a poder permitir tanto. Lo que hacemos son criterios de punto de vista, ¿verdad? Criterios de efecto de interpretación que uno tiene sobre lo que ha leído. Y el problema va a ser también si alguien se apropia de esa interpretación. Porque lo que nosotros contamos es la manera que entendemos. Dijo esto, ¿verdad? Entonces, yo soy un intérprete de la hermenéutica, somos un intérprete. Y el intérprete se puede equivocar. No, hay ciertas cosas que no tenemos que enseñar como que esa es la verdad y no se discute. Y si mi estudiante hace lo contrario o me hace ciertas observaciones, es como que yo invalido, ¿verdad? Entonces, es importante tener esa mirada holística, una mirada también gradual en sentido cronológico, porque depende muchísimo del contexto en que se dijo, se hizo. Todos esos componentes uno tiene que
tener la mirada. Y hay conceptos así como la autorreflexión, por ejemplo, que me permite pensar en mis propios actos y ya de manera así mucho más global. Es difícil aceptar el defecto, el error cuando uno tiene. O sea que es difícil de ver y cuando uno ve, tenemos que ver también hasta qué punto tiene la capacidad para poder estudiarse, analizarse y reorientar su práctica, su forma de pensar, su discurso y su práctica, ¿verdad? Tenemos, entonces, así como le había anunciado, el inductivismo ingenuo. Comienza con la observación, no hay otro camino para el inductivista. Entonces el observador debe tener sus órganos sensoriales normales, lo que hablaban de la percepción, registrar de modo fidedigno lo que pueda ver, oír, y tener la mente fuera de prejuicios. Ahora, todo esto es un gran compromiso. Nosotros podemos manejar la regla sin discusión. Esto podemos saber de memoria. Pero en el momento de aplicar la observación, por ejemplo, sobre una persona, voy a dejar fuera los prejuicios. Por ejemplo, esa persona no me cae tan bien, no me es tan simpática, entonces yo voy a dejar eso fuera. Solamente me voy a ubicar entre la realidad y yo. Ese yo sin ningún tipo de sesgos. Entonces el resultado es muy probable que tenga un alcance en cuanto a la posibilidad de validación y ese alcance también para que sea aprobado. Porque esa objetividad es lo que es difícil a veces. Bueno, uno puede decir, yo soy objetivo, pero no, si yo mismo me evalúo, por ejemplo, a veces es difícil. O sea que, como decía Sócrates, es la misma exigencia que tener con el otro, tener que tener contigo mismo. Entonces, como decía, tómate para ti los consejos que das a otro. Y si vos sos capaz, entonces también vas a poder. Eso es así ya por reflejo que se ve en tu persona, se puede encaminar. Están los enunciados, que también menciona esta corriente. Enunciados singulares, enunciados universales y enunciados observacionales. En los conceptos ya está también. Por ejemplo, cuando hablamos de enunciados singulares, ahí nos referimos a ciertos acontecimientos en un momento específico, en un lugar específico. El papel de tornasol se vuelve rojo al ser sumergido en el líquido. Y probablemente eso la gente que entiende de este proceso me va a dar la razón, ¿verdad? ¿En qué asignatura no se estudia esto? ¿Quién puede comprobar si esto es cierto? Entre los integrantes de este curso. ¿Qué asignatura podemos aprender esto? Porque la naturaleza tiene mucho de química, tiene mucho de física, tiene mucho de lógica. Química, sí. Química. Está bien. Y más todavía cuando tenemos en el grupo personas que enseñan química. Nos va a hablar con propiedad. Por eso que los especialistas es muy importante que agarre el micrófono y haga su discurso. Lo digo eso en forma metafórica, en el sentido de que tenemos que participar también para defender la línea de conocimiento cuando el otro, yo me doy cuenta que está equivocado en su apreciación. Enunciados universales tiene que ver con la lógica, que está incluyendo a todos. Podía ser algunos, podía ser ningún, pero en este caso, todos. Los ácidos vuelven rojos el papel de tornasol. No deja espacio. No dicen en algunos casos. Entonces, si es que esto lo se lleva de esta manera, evidentemente que la conclusión va a ser válida. Y por eso se apoya
así como preguntó alguien, ¿verdad? ¿Cuál es su método de validación? Y la experiencia, y se apoya en la lógica. Lo que significa que si mi enunciado o si premisas están todas así bien formuladas y todas son afirmativas, evidentemente que voy a tener una conclusión universal afirmativa, un juicio A, como estábamos diciendo. Y enunciados observacionales, ese hecho, ¿verdad? Que no podemos negar. Lo que está ahí, lo que yo voy a detallar, lo que en mi observación y mi guía de observación lo voy a poner. La respuesta inductivista es, suponiendo que se den ciertas condiciones, es lícito generalizar a partir de una lista finita de enunciados singulares. Entonces lo convertimos en una ley universal. Es una regla que ellos han enseñado dentro, por ejemplo, este inductivismo ingenuo no es el nombre que le pusieron los Francis Bacon y eso. Quizás le puso Charles Markov, o sea que la mayor parte de este documento se basa en estudios realizados por Alan Chalmers, que esas cosas llamadas ciencia, la obra también que está publicada en plataforma. Entonces uno puede leer completo ese documento y va a encontrar registro de la crítica que él hace, pero desde una posición, vamos a decirle, privilegiada, porque se ubica dentro del siglo ya muy posterior y tuvo la posibilidad de leer todas las teorías, todos los enfoques o todos los métodos, también como para... Esto no podía hacerlo una persona que vivía ya en el siglo XV o XVI. Por eso le decía que el hecho de considerar la época es demasiado importante. Ahora, volviendo al texto, entonces las condiciones que deben satisfacer estas generalizaciones para que el conductivista la considere lícita. Un poco la prueba, ¿verdad? El número de enunciados observacionales que constituyan la base de una generalización debe ser grande, o sea, varias veces, por mucho tiempo. Las observaciones se deben repetir en una amplia variedad de condiciones. Ningún enunciado observacional debe estar en contradicción con la ley universal derivada. Acá, por ejemplo, también se aplica eso en una observación participante, cuando uno ignora juegos, uno se va a una cultura. Y lo mínimo que tiene que estar ahí es de un año. Si hay presupuesto, tiene que ser mucho más. ¿Por qué? Porque el ciclo, en ese caso el ciclo anual completo, se tiene que observar a ver si las frecuencias son repetitivas o no. Lo que nosotros decíamos, las pautas o los patrones, cómo podemos establecer a partir del trabajo que hemos realizado o que estamos realizando. Porque acá el tema es que el investigador se está refiriendo a un público importante. Y ese público, como también podemos hablar de la comunidad científica, es bastante exigente. Entonces solamente va a permitirlo si ha progresado el conocimiento. Si yo voy a decir lo mismo, ya lo que dijo el otro, y voy a participar dentro de esa comunidad científica, entonces no tendría ningún sentido. Entonces, a medida que aumenta el número de hechos establecidos mediante la observación y la experimentación, las leyes y la teoría adquieren mayor alcance y generalidad. De hechos particulares, siempre de hechos particulares se va a lo general. El crecimiento de la ciencia es continuo, siempre hacia adelante y en ascenso, a medida que aumenta el fondo de datos observacionales. En eso se apoya. Estas reglas también lo aplican los científicos para cumplir con la exigencia. Una característica importante de la ciencia es su capacidad para explicar y predecir. Eso a nivel general. No, en este caso, el inductivismo también como que se pone a prueba para contrarrestar un método científico que vivió mucho tiempo y que no había ninguna condición o posibilidad para estudiar otra forma de ver la realidad. Sirvió como un parámetro también para que la escuela del siglo XX o las escuelas del siglo XX puedan aparecer.
Porque si no existía el inductivismo, no se iba a hablar de una observación, de una demarcación que le pueda condicionarlo a la misma ciencia, y la epistemología ahí pueda tener su cabida como para trabajar ya sobre un plano específico de decir, esto es ciencia, esto no es ciencia. Y ahí también aparece lo que se llama pseudociencia. Aquello que no es demostrable, entonces, fíjense, para el positivismo eso es muy difícil. Para el empirismo lógico es muy difícil, porque solamente admiten conocimiento comprobable, conocimiento científico. La predicción y la explicación en el inductivismo. Para el inductivista, la fuente de verdad no es la lógica, sino la experiencia. La lógica simplemente ya es un apoyo en cuanto a la formulación que utiliza así en las premisas, que para reforzar lo que la experiencia está observando, o la experiencia me está enseñando. Incluso nosotros podemos también intentar definir la palabra experiencia. Porque se preguntan, ¿tiene experiencia? Dicen. Y entonces, ¿qué es la experiencia? Aquel que tuvo vinculación con los hechos o participación en lo que su perfil profesional indica. Entonces, lo que se está viendo ahí, y quizás eso hoy día se usa la palabra competencia, ¿verdad? Para que vean que los términos no cambian su significado. La idea de ese término sí cambia. O sea, la interpretación o la idea de... Por ejemplo, en el último vamos a ver la palabra racionalidad, por ejemplo. O sea que lo que evoluciona no es la racionalidad. Lo que evoluciona es la idea de racionalidad que tenemos. Entonces, eso es lo que muchas veces pregona y abre un nuevo circuito de conversación. Entonces, para el inductivista, la fuente, la verdad, no es la lógica, sino la experiencia. Una vez establecidas las premisas, mediante la observación y la inducción, se puede deducir de ella la predicción. Lo único que la lógica puede ofrecer es que si las premisas son verdaderas, entonces la conclusión debe ser verdadera. Que también eso ya es una observación no hecha por Bacon, sino ya por los más actuales. También un término, por ejemplo, que utiliza el encanto del inductivismo ingenuo. Su atractivo parece residir en el hecho de que proporciona una explicación formalizada de algunas de las impresiones populares sobre el carácter de la ciencia. Su poder explicativo y predictivo, su objetividad y su superior fiabilidad en comparación con otras formas de conocimiento. Que yo creo que sí, el comportamiento no existe la posibilidad de que pueda sufrir una variación, no habría ningún inconveniente. Y desde esa mirada también del siglo XVI y siglo XVII, se han validado muchísimo, vamos a decirle, el progreso en el campo científico. Citando a Galileo Galilei, Kepler, o sea que el mismo Descartes aplicaba el método inductivista todavía, en gran medida y son pensadores también que han dejado así registros muy importantes para la historia. Y ni qué decir en los diferentes campos, así que ustedes manejan como estudiantes o como graduados de diferentes carreras, que al menos yo no me animo a incursionar en hacer ningún comentario porque uno tiene que manejar el contenido de todo lo que implica un programa de formación en las diferentes carreras. Entonces, eso es lo que la idea también de aplicar en un método cooperativo, un método colaborativo, para que nadie sienta celos por su conocimiento. Porque el conocimiento, si no se comparte, entonces no sé si tiene valor. Ahora, el método que se aplica y si funciona en un momento específico,
Eso es lo que vale, ¿verdad? Y si no hay otra alternativa, entonces se utiliza cuando aparece el método inductivista, no es que desaparece ya el método deductivo. Y también hay otro tipo de métodos que solamente que, así como las publicaciones o la publicidad que podía tener una persona o un pensador, en cierto contexto podía ser más. ¿Quién nos asegura lo que los mejores han sido lo que han podido publicar? Por ahí hay en el anonimato los pensadores que no han tenido esa posibilidad de hacerse conocer por diferentes tipos de factores. Y los menos conocidos, porque nosotros solamente validamos a partir de lo que conocemos. En los colegios o en las universidades nos enseñan, por ejemplo, pensamiento así seleccionado de ciertos, vamos a decirle, en mi campo al menos filósofo, epistemólogo, que hay que averiguar si realmente son o podían ser los más influyentes en su género. Siempre esa consulta también tenemos que realizar. La objetividad de la ciencia inductivista se deriva del hecho de que tanto la observación como el razonamiento inductivo son objetivos en sí mismos. Lo que se busca justamente en la ciencia entonces es la objetividad. Y ellos, según su explicación, evidentemente que van a poder también dar por certificado eso. Bueno, usamos la observación se basa en los hechos, se construye la premisa, validada por una lógica coherente, evidentemente que no puede ser incoherente. Entonces, el resultado es válido. Cualquier observador que haga un uso normal de sus sentidos puede averiguar enunciados observacionales. O sea que, todo ese proceso que se tiene que hacer de mirar, y también puede ocurrir ciertos eventos que eso puede modificar, pero la ubicación del observador, por ejemplo, en cuanto a su objetividad, no tiene que modificarse. La validez de los enunciados observacionales y los razonamientos inductivos, mediante el cual deriva el conocimiento científico, no depende de una cuestión subjetiva de opinión. Aunque el observador es una persona, hay una advertencia de que tenemos que desligarnos nosotros de nuestro prejuicio, por ejemplo. Y esos sesgos a veces aparecen en forma inconsciente. Entonces el otro que hace el mismo trabajo no podría darse cuenta. Y ahí aparecen lo que se llaman las refutaciones. La fiabilidad de la ciencia se sigue de las afirmaciones del inductivista acerca de la observación y la inducción. Entonces, son los conceptos capitales que no podemos decir otra cosa en este caso. Los enunciados observacionales son seguros y fiables porque su verdad se puede determinar haciendo uso directo de los sentidos. Esta fiabilidad se transmitirá en las leyes y teorías derivadas de ello, que también nosotros ya sabemos. Bien, todo esto también como parte del inductivismo. Hasta acá, no sé si algún comentario o aporte que quieran realizar. Muy claro, profe. Así ciertas ideas también que puedan surgir a partir de lo que ustedes puedan aplicar en diferentes contextos. Eso lo pueden ir pensando. Es importante tener esa mirada holística, ¿verdad? Según, bueno, no ser muy así, aplicar mucho el determinismo o el particularismo, sino hacer nuestros análisis, ¿verdad? Hacer nuestra síntesis, porque el hipotético deductivo que vamos a ver también después, nos enseña justamente eso, el hecho de analizar, dividir en partes para comprender el todo, pero esas partes yo vuelvo a juntar con la síntesis y me tiene que dar el mismo resultado. Lo mismo también esa validación que se le exige
inductivista quizás. Hace el proceso inductivo de lo particular a lo general, después da la vuelta de lo deductivo, lo que hace de lo general a lo particular y le tiene que dar el mismo resultado. Entonces ahí sí se puede hablar de que está bien. El problema de la inducción, según los supuestos principales de la inducción, la ciencia comienza con la observación. La observación proporciona una base segura sobre la que se puede construir el conocimiento científico. Y el conocimiento científico se deriva mediante la inducción a partir de los enunciados observacionales. Cosa que nosotros ya, a modo de repaso, estamos haciendo. Bien, ahí viene la consulta. ¿Cómo justifican el principio de inducción? ¿Por qué el razonamiento inductivo conduce al conocimiento científico fiable e incluso verdadero? Los inductivistas intentan resolver la cuestión por 2 vías. Y eso que también ya habíamos dicho. Y la pregunta que se hizo también ya se anticipó. Entonces justifican el principio apelando a la lógica y justifican el principio apelando a la experiencia. Ahí está. Esto, por ejemplo, de hecho que no le convence tanto a los pensadores del siglo XX, especialmente Alan Chalmers, que hace su observación al respecto, y gran parte, como le dije, esto ha sido su trabajo. Y no sé también si, creo que María Estrella había dado una opinión al respecto, la forma de validación que nos presenta, o la justificación que nos presenta el inductivismo, si guarda relación con lo que ella enseña o es algo distinto. A ver, ustedes mismos pueden decir también en forma general si le convenceríamos estas justificaciones como para validar una experiencia y hacer valer como algo universal o no. Sí, María Estrella, adelante. Sí, profe, a ese respecto, justamente mi pregunta iba a esto. La forma en que nosotros, o sea, la matemática que nosotros usamos en nuestro día a día se sostiene en un teorema que sería en alusión a la justificación en base a la lógica. Sí. Nosotros usamos una proposición para demostrar, por ejemplo, que si vos sumás 2 más 1 es lo mismo que 1 más 2, para dar un ejemplo muy sencillo. Y ese teorema, justamente su construcción, o sea, su sustento es la lógica. Sí. Está bien, gracias también por tu aporte. Y así ellos encuentran también, de hecho que para muchos momentos eso, y por qué no ahora mismo, ahora si va a coincidir los hechos con lo que uno detalla en su observación, evidentemente que ahí no hay ninguna posibilidad de discusión, que el resultado es válido. Pero fíjense que todos los métodos, su intención en términos filosóficos sería poder llegar a la verdad. Y lo mismo también, la verdad en ciencia significa demostrabilidad, o sea, tiene que ser demostrable, verificable, comprobable. Entonces es mucho más exigente, porque no deja espacio. Carnap, como dicen algunos, propone el concepto probabilidad, que también es vamos a decir también que está dentro de la corriente inductivista, pero como más, vamos a decirle, avanzado, porque tiene también esa condición de la época. La variable época es muy importante porque ya pudo estudiar a los demás y a partir de ahí puede plantear su propuesta. Entonces, también como anticipamos, el concepto de probabilidad se alude al hecho de que, aunque no se puede garantizar que las generalizaciones a las que se ha llegado mediante inducciones lícitas sean perfectamente verdaderas, al menos probablemente verdaderas. Y agrega que con siguientes investigaciones eso se puede, o con siguientes observaciones, o con una repetición de los pasos, por ejemplo, eso se puede mejorar. Y ahí, entonces, se podía dar una orientación desde el punto de vista estadístico a los resultados, la tendencia.
Porque si daban como principio matemático, entonces, también así como hizo Descartes, ¿no? Cuando hay error, entonces ya todo se viene abajo. Igual también que un silogismo. Si no sirve, no es válido. Entonces, si no cumple con los requisitos lógicos, entonces no es válido. Entonces, acá, la última parte, vamos a hacer una especie de retroalimentación. Origen, procedimiento metodológico. Acá hay más pasos, por ejemplo. Observación, recogida de datos y razonamiento inductivo, entonces es la estructura y comportamiento de hechos. O sea que es como que los hechos condicionan al observador, al investigador. Si yo no me siento condicionado por los hechos, entonces no voy a hacer una buena inducción. O sea que no es convertirse en un subordinado, sino tener esa capacidad para poder detallar lo que observo, así como está en la realidad. Por ejemplo, cuando ocurre un accidente en un semáforo verde, semáforo rojo, hay testigos, están los conductores, está el observador desinteresado, que a quien probablemente no se le consultó. Entonces, acá hay una situación, hay una verdad, hay un hecho. Entonces, llegarlo a esa objetividad para los investigadores a veces es muy difícil. Porque el que pasó en luz roja tiene esta percepción. El que pasó en luz verde tiene esa percepción. El que estaba ahí medio distraído tiene esa percepción. O sea que nadie, por ejemplo, dijo, bueno, yo voy a estar atento porque acá va a ocurrir algo dentro de 2 minutos. Justamente el concepto accidente hace entender eso también. En términos también aristotélicos, ¿verdad? Que no es lo sustancial lo que uno... ¿Y cuántos ejemplos nosotros encontramos en la vida cotidiana que tiene que ver con situaciones que carecen de objetividad? Solamente vamos a colación también para que se pueda entender. Observación, recogida de datos, razonamiento inductivo. Después tenemos la segunda parte, la nueva observación y la experimentación, conclusión, que tiene que ser el juicio A, y la confirmación de teoría. Y cuando se confirma, entonces, eso se ajusta a lo que se llaman leyes. O sea, ese es el procedimiento el procedimiento metodológico que aplica el inductivismo. 3 momentos que se basan en los hechos y 2 momentos que se basan en la conclusión y la confirmación de la teoría. Porque esta conclusión entonces se va a confrontar y se valida lo que se llama teoría. Se parte de los hechos para llegar a la teoría. Otros momentos van a decir otros autores lo que es necesario que haya una teoría para que se pueda empezar a trabajar. Desarrollo proceso deductivo. Proposición tiene que ser esta, proposición A. Entonces, como le decía, el método analítico nos enseña que yo tengo que dividir en partes para comprender el todo. El método sintético me enseña al revés. A partir de las partes yo voy a entender el todo. Lo mismo pasa acá. El inductivismo particular a lo general. Para que yo pueda también comprobar eso, tengo que ir de lo general a lo particular. Comienzo con todos los estudiantes de maestría en ciencia de la educación 2023 son dedicados. Entonces, ahí yo tengo una apreciación, una proposición universal, un juicio A. Y cuando yo digo eso, no hace falta revisarlo en forma particular ya si alguien es responsable o no. Ahora, si al revés, si yo aplico el método inductivo, que fulano es un alumno dedicado, y así voy sumando, pero si aplico a todos los casos, entonces yo puedo eso universalizar. Y cuando se universaliza, entonces ahí se convierte en una constante, y esa constante entonces es una ley. A ver, un ejemplo, necesito que piensen para que me puedan decir en cuestión de 25 segundos, pueden pensar.
¿Alguien pensó? Por ejemplo, una proposición universal que podamos aplicar a nuestro contexto. Un juicio A. Cuando yo le digo juicio A, o una proposición universal afirmativa. Tienen la idea, yo sé que ustedes tienen la idea. Entonces, se están reservando para otro contexto, pero siempre lo que le quiero decir otra vez es que con un solo enfoque a veces no es suficiente. Tiene que haber otra mirada. Pues, yo que estoy en el ámbito educativo, entonces la mirada del orientador, la mirada del psicólogo, la mirada de la profesora del profesor, la mirada de él, y en otro contexto, el profesor guía sobre alguna situación específica. A veces es importante tomar todos esos puntos para así también tener la idea de lo que corresponden. Ahora, en cuanto al proceso, entonces ahí los requisitos va a ser que se cumpla con la ley de la lógica, lo que tiene que ver con las proposiciones y el uso de términos. Te decía la proposición, cuando las premisas son de esta característica, también por regla da una conclusión de esta característica. El tema del término mayor, término menor, término medio y el tratamiento de las premisas y la conclusión, pues, también se tiene que dar. Entonces, eso dentro de la historia de datos que yo voy a ver en los hechos, entonces me permite hacer mi análisis. Y el análisis sabemos que dividir en parte para comprender el todo. Después del paso, la idea de ciencia. La idea de ciencia, una cuestión formal, una representación mental. Las características de la ciencia que manejamos, que por ejemplo es comprobable, verificable. La estructura del pensamiento y la expresión verificable y verificable. O sea, verificable es una posibilidad y verificado es lo que ya está. Entonces, todo lo que se propone tiene que ser verificable. Yo no tengo que ser celoso, pero no puedo aplicar la regla del silogismo para comprobar si esto es verdadero o no es verdadero, o si corresponde o no corresponde, o si es válido o no es válido. Entonces, esa posibilidad, en todos los casos, en la aplicación del método científico, y es entendible que sea riguroso porque estamos hablando de ciencia. Y ahí aparece nuevamente el concepto, probabilidades en las ciencias sociales. Probabilidades porque no es la última versión. Nosotros no podemos decir ni siquiera que el hombre es la última versión. Dentro de 100, 150 años, probablemente aparezca o se publique algún libro. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta especie del siglo XXI? Por ejemplo. Nosotros nos guiamos también por el Sapiens hasta ahora. Le damos cierta característica. Y estamos hablando de muchísimo tiempo. Y a partir de una clasificación también que los investigadores han realizado. Entonces, eso se ubica dentro de lo que se llaman las probabilidades. Y la racionalidad también, otro concepto que le había mencionado. Estos son más o menos los momentos que tenemos que usar también para validar lo que es el método. La racionalidad se puede entender como la correcta actuación, ejercicio o realización de la razón para obtener conocimiento. Es la principal herramienta de la ciencia. Entonces, la racionalidad en cuanto a su aplicación, lo que va a determinar también si alcanzamos o no la objetividad. Acá hay más citas sobre racionalidad. De acuerdo con Casanueva, está constituida por 3 aspectos: el episteme, saber; la pronesis, sabiduría práctica; y la tecnet, o técnica, o saber hacer. Y esto todo combinado, entonces, se complementan las teorías y los elementos conceptuales que son necesarios para crear y entender las técnicas
mientras que las técnicas brindan nuevos elementos para la percepción y obtención del conocimiento. Porque de esa manera se ve este proceso científico. Y por último, la demarcación de la ciencia, que explica las fronteras entre ciencia y no ciencia, que también en otro capítulo nos lo vamos a ver. Y aparece lo que decía, el tema de la ciencia y lo que no son ciencias, se pueden llamar pseudociencia. Y un poco para reflexionar de qué manera somos inductivistas en las actividades cotidianas y qué opinión se merece el inductivismo. Son dos preguntas que quizás no va a poder responder así en profundidad, pero es importante pensar. ¿Alguien se anima a expresar su opinión? Mientras que ustedes van pensando, también les quiero mostrar otros documentos que tenemos. En la parte de material de consulta, este libro que les había dicho, en esto se basa casi todo lo que dijimos. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Después tenemos el inductivismo. Este en caso de que no le funciona el enlace, con ese nombre van a encontrar igual en la web. Hay muchas versiones publicadas. Porque hay veces que es temporal o pone y el otro, por ejemplo, no le abre. Inductivismo en educación. Es un documento. ¿Por qué y para qué el aprendizaje inductivo en la docencia universitaria? ¿Cómo pueden lograr aprendizaje de calidad por parte de los estudiantes? Algunas guías y también algunos métodos de aprendizaje, por ejemplo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en investigación. Entonces, todo esto por descubrimiento y algunas informaciones más también que a la persona interesada en el ámbito le puede también ayudar. Bueno, ¿alguna opinión que tengan? Consulta. Acá también tenemos la evaluación de la unidad, que así como le había indicado, va a estar hasta el 20 de mayo, próximo sábado. ¿Sí? A ver, ¿alguna consulta que tengan? O voy a entender que se comprendió también por completo la idea que uno... A ver, Miguel, adelante. Sí, según lo que estuvimos considerando hasta ahora, se puede decir que el inductivismo también es algo que ocurre espontáneamente, así como le pasó al pavo, por ejemplo, de que todas las mañanas a las 9 se le daba de comer y digamos que sin mucho esfuerzo concluyó que a esa hora todos los días va a comer. Se puede decir que el inductivismo también es algo espontáneo, digamos. Claro, si nosotros nos basamos en los hechos, evidentemente si aplicamos, así como dice el método, lo podemos usar en todos los casos. El tema de entrar a clases, ir al trabajo, salir del trabajo, o sea, todo tiene un proceso así metódico, en la misma hora, la misma forma. Entonces, quién sabe que alguien nos está observando. Miguel Ángel sale de su casa un lunes a las 6 de la mañana. Lo mismo hasta viernes. Entonces, te puedo observar todo el año. Y va a decir ya que Miguel Ángel sale a las 6 de la mañana de su casa. Ya lo universaliza, generaliza.
y puede también observar varios eventos o a varias personas. Y hay veces que los acontecimientos imprevistos, eso puede un poco desvirtuar. Especialmente el tema de los accidentes, porque te deja, o sea que al observador medio que le va a cambiar su parecer porque ocurrió este evento. Sí se puede, Miguel. Bien, entonces de esta manera nosotros cumplimos con el módulo 3, siempre esperando también que sea útil lo que estamos haciendo. Un grupo así exigente, también con una formación sólida que ya tienen, es importante encontrar ese apoyo, la forma de pensar, la forma de evaluar diferentes tipos de situaciones. Yo le agradezco muchísimo también la participación, así bien temprano, un sábado, y poder compartir y así continuar. Muchísimas gracias a todos y que estén bien, que pasen un excelente fin de semana. Feliz fin de semana, profe. Feliz día a todas las madres, que pasen bien. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Profe. Gracias, Profe y compañeros. Feliz fin de semana Gracias, para todos profe. también. La madre y muchas gracias. Cierto, a todas las madres, muchísimas felicidades, que pasen un excelente día, el lunes y todos los días. Gracias, profe. También feliz 212 años de independencia. Sí, gracias a todos.